Gracias al asambleísta Guiñaga. Tiene la palabra asambleísta Magali Orellana. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Con mucha nostalgia veo cómo en mi patria, en mi Ecuador, una vez más se siguen violando derechos. En un país donde no se respeta las leyes, donde no se respeta la Constitución, no hay libertad, no hay democracia. El caso de Clever Jiménez es uno más de los tantos donde no se han respetado derechos. En Ecuador no tenemos garantías para pensar distinto. No tenemos garantías para ejercer nuestro derecho con libertad, porque simplemente la justicia está sometida al Ejecutivo. Por esa razón, no se puede aprobar este proyecto de resolución que respalda al presidente de la República en su desobediencia a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para aquellos que dicen que la Comisión no tiene facultad para emitir estas medidas, déjenme manifestarles que el Pacto de San José de Costa Rica le permite autorregularse. Y esto no es una norma de segundo grado, es un instrumento internacional y una de las fuentes del derecho internacional es la costumbre, y el país, Ecuador, ya se ha sometido y en algunas ocasiones inclusive ha acudido a este recurso de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se puede desconocer porque Ecuador es suscriptor. Además, Rafael Correa en el año 2008 se ratifica cuando emite el decreto ejecutivo 1317, el cual donde confiere al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, incluso recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y no solamente eso, no se puede descartar las medidas cautelares, porque sería violentar una vez más la Constitución que ustedes mismos aprobaron en el año 2008. El artículo 424 de la Constitución claramente manifiesta que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que otorguen más derechos que los contenidos en la Constitución prevalecerán ante cualquier otra norma o acto del poder público, incluyendo la resolución que en este momento quieren aprobar. Asimismo, Clever Jiménez actuó en su legítimo derecho de fiscalizador, que más que un derecho es una obligación, y para cumplir ese mandato es esencial la inmunidad parlamentaria. El artículo 128 de la Constitución expresa que los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia en el ejercicio de sus funciones. No serán ni civil ni penalmente responsables de sus opiniones, de sus decisiones o actos en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Repito, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Por esa razón, Clever Jiménez actuó constitucionalmente, porque el Ecuador quiere saber, los ecuatorianos y ecuatorianas queremos saber quién ordenó los disparos contra un hospital. Jamás se dio un juicio donde se pudiera esclarecer los hechos del 30S. Al contrario, una jueza sin base legal declara la denuncia de maliciosa y temeraria. Adicionalmente a lo manifestado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió estas medidas cautelares precisamente por la violación al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa de Clever Jiménez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la primera instancia y lo que ahora corresponde, y estamos en el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Clever Jiménez, jamás se actuó como manda la Constitución referente
a lo que concierne al proceso para iniciar una causa penal en contra de un asambleísta. Se debe pedir autorización al Pleno de la Asamblea Nacional. El Ecuador, los ecuatorianos queremos saber dónde está esa autorización concedida por el Pleno de la Asamblea Nacional para que se inicie una causa penal en contra de Cleber Jiménez. No hay, no existe. Se hizo caso omiso a lo que dice la Constitución. No les importa lo que dice la ley y la Constitución. Y eso el pueblo ecuatoriano lo sabe. Y cada injusticia que se cometa va a ser un paso más al óbito político de Alianza País. Creerán que es fácil omitir lo que no les conviene y simplemente malinterpretar las leyes como las quieren. Pero eso simplemente es un hueco más para su propia tumba política. El pueblo ecuatoriano está inconforme por la manera en que manejan el poder. El pueblo ecuatoriano está inconforme por tanta violación a los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. No es fácil decir cualquier cosa que se ocurre por tratar de limpiarse. Aquí se ha violado los derechos de Cleber Jiménez y en ese contexto no se puede permitir que un hecho que viola todo procedimiento legal pueda ser considerado. Por eso la sentencia emitida por esta jueza por la Sala Penal especializada es nula y no se puede considerar el artículo 115, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la cesación de funciones por sentencia ejecutoriada condenatoria, porque eso no tiene asidero legal en contra de Cleber Jiménez. Es decir, que aprobar esta resolución sería una violación más a los derechos de Cleber, que en su afán de fiscalizar lo hizo, porque el presidente de la República no tiene por qué ser la excepción. Todos los funcionarios están sujetos a escrutinio público y eso lo estableció incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la República, Rafael Correa, cuando ganó las elecciones a la presidencia, se expuso voluntariamente al escrutinio público porque maneja los destinos del país. Son recursos del pueblo ecuatoriano, es la vida de millones de ecuatorianos. No se trata de la vida privada del presidente. Por eso el presidente de la República, Rafael Correa, tiene que estar bajo la luz pública. Y si él no quiere ser fiscalizado, pues debería disolver la Asamblea. Porque la obligación de la Asamblea Nacional, además de legislar, es de fiscalizar. Si el presidente, si Rafael Correa no quiere ser indagado, ser investigado, ser comprobado en sus actos, simplemente vaya a su casa y no pretenda reelecciones indefinidas. Y ya para ir finalizando, sé que muchos, como es costumbre, para agradar al presidente de la República, tratarán de insultar, tratarán de ofender, por decir lo que siento y lo que pienso. Por eso hago un llamado a mi provincia y al pueblo ecuatoriano a que escuchen a aquellos que la única manera de justificar el calentar los puestos es insultar a los que piensan distinto. Y decirle al compañero Cleber Jiménez que no está solo, que hay un pueblo que lucha, hay un pueblo indignado y que lo apoya y que estamos con él. Podrán desconocer los tratados internacionales, pero no podrán matar el espíritu de lucha del pueblo ecuatoriano, que cada día crece más y más en contra de un gobierno dictatorial que piensa que el pueblo soberano le dio potestad para violar los derechos humanos. Muchas gracias.